que oculta un castillo que fue fortaleza, prisión y tumba. En Montjuïc, en lo alto de Barcelona, las piedras no solo cuentan historias, guardan secretos que resuenan en la noche. ¿Has escuchado cadenas arrastrándose donde nadie camina? Aquí en Pesadilla Urbana descenderás a los sótanos de este lugar maldito donde los muertos no encuentran paz. Suscríbete ahora y adéntrate en esta pesadilla conmigo. Hay siglos de sangre en sus muros y algo que aún vive entre ellos. Quédate hasta el final, si tienes el valor de enfrentar lo que aguarda en las sombras, lo que espera en las sombras. De Montjuïc no es para los débiles. Erguido en lo alto de una colina en Barcelona, este castillo nació para vigilar el mar, pero pronto se convirtió en guardián de secretos oscuros. Sus muros vieron guerras, traiciones y el último suspiro de hombres que nunca regresaron. Desde la Guerra de Independencia hasta la Guerra Civil Española, Montjuïc fue fortaleza, prisión y patíbulo. Un lugar donde los ecos de los gritos se mezclaron con el viento. Hoy, en Pesadilla Urbana, descenderás a los sótanos de esta historia maldita. Prepárate para sentir el peso de las cadenas que aún resuenan, para escuchar los susurros que atraviesan siglos y para enfrentar el terror que esconden las piedras y que no deja que nadie olvide. Un castillo que no olvida carga con el peso de siglos. El castillo de Montjuïc, encaramado en la colina que domina Barcelona, comenzó su historia en el siglo XVII. Era 1640 cuando surgió la primera fortaleza, una respuesta a las revueltas catalanas contra el dominio español. Pero no fue hasta el siglo XVIII que adquirió la forma que conocemos, una estructura de piedra fría diseñada para vigilar el mar y proteger la ciudad de invasores. No era un hogar, ni un refugio, era una centinela de guerra, con cañones, apuntando al horizonte. Todo cambió en 1808 con la Guerra de Independencia Española. Cuando Napoleón invadió la península ibérica, Montjuïc se convirtió en escenario de combates. Los españoles lo recuperaron de los franceses, pero el precio fue alto. Soldados cayeron y el castillo, antes símbolo de defensa, comenzó a guardar secretos. Las celdas, escondidas en los sótanos, albergaron prisioneros de guerra. Hombres encadenados, hambrientos, esperando un fin que no siempre llegaba rápido. El sonido de cadenas arrastrándose se volvió parte de los muros, como si la piedra absorbiera cada grito. El siglo XX trajo más sangre. Durante la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, Montjuïc se convirtió en un nombre temido. Los nacionalistas de Franco lo usaron como prisión y patíbulo. Cientos de republicanos fueron llevados allí. Políticos, soldados, gente común, que osó resistir. Las ejecuciones eran diarias. Los fusilamientos resonaban desde la colina, los cuerpos arrojados a fosas sin nombre. Uno de los más conocidos fue Lluís Companys, presidente de Cataluña, fusilado en 1940. Dicen que su última mirada fue al mar que nunca más vería. Montjuïc ya no era solo una fortaleza, era una máquina de silencio impuesto. Cuando la guerra terminó, el castillo perdió su brillo militar. Se convirtió en cuartel, luego en museo, pero nunca en un lugar común. Con los años, los turistas subieron a la colina atraídos por las vistas de Barcelona. Pero quienes trabajaban allí, los guardias nocturnos y los primeros visitantes, notaron algo extraño. En los estrechos pasillos se oían pasos donde no había nadie. Las puertas crujían sin viento que las moviera. Era como si los prisioneros, los soldados, los muertos de Montjuïc se hubieran quedado, no en cuerpo, pero en algo que la piedra guardaba. Las tumbas de Montjuïc no descansan, y quienes pasan por allí después del atardecer entienden por qué. Los primeros relatos llegaron en los años 50, cuando el castillo aún servía como cuartel militar. Un joven soldado, de guardia nocturna, estaba solo en el patio. Era una noche sin luna, el silencio solo roto por el viento que bajaba de la colina. Entonces lo escuchó, un sonido tenue, como cadenas arrastrándose por el suelo. Conocía las celdas, sabía que llevaban años vacías, pero el ruido venía de allí abajo, de los sótanos donde los prisioneros habían languidecido. Bajó, linterna en mano, el corazón latiendo con fuerza. Los reportes no cesaron. En los años 60, cuando Montjuïc ya era museo, los vigilantes comenzaron a compartir sus experiencias. Uno de ellos, hombre rudo, acostumbrado a la soledad, escuchó voces en los muros. No eran palabras claras, sino murmullos ahogados, como si alguien intentara hablar y respirar al mismo tiempo. Siguió el sonido hasta una celda del nivel inferior. La puerta, cerrada durante décadas, se abrió sola con un crujido. No entró,
pero juró haber sentido un olor a tierra húmeda y putrefacción, algo que no pertenecía a aquel lugar seco. Pidió el traslado al día siguiente. Con los años, los turistas aportaron sus propias historias. En 1985, una familia visitaba la colina en una tarde tranquila. El padre, curioso, entró en un pasillo estrecho mientras los demás esperaban. Minutos después regresó pálido, con los ojos desorbitados. Contó que había escuchado pasos detrás de él, pesados como botas militares. Al volverse, el corredor estaba vacío. Fue entonces que notó el frío, un escalofrío que subía por sus piernas, como si el suelo intentara arrastrarlo. Su hija, que esperaba afuera, juró haber visto una sombra pasar frente a una ventana superior, aunque nadie había allí arriba. Abandonaron el lugar sin tomar más fotos. Los 90 trajeron evidencias más concretas. Un grupo de aficionados a lo paranormal llevó una grabadora al castillo en una noche invernal. Colocaron el equipo cerca del antiguo paredón de fusilamiento. Al reproducir la cinta, el silencio se quebró con sonidos inexplicables. Primero estática, luego un grito ahogado y finalmente una voz que repetía «No me dejes» 3 veces, clara pero susurrante. Destruyeron la cinta, pero el recuerdo persiguió a cada uno. En 2010 ocurrió un incidente revelador. Un guía turístico relataba las ejecuciones históricas cuando una visitante gritó. Señaló hacia un muro donde una figura vestida con uniforme, antiguo, parecía observarlos. Cuando el guía miró, no había nadie. La mujer insistió. Había visto claramente un rostro sin facciones. Otros visitantes sintieron el mismo escalofrío, terminando la visita prematuramente. Hoy los empleados evitan hablar de ello. Un guardia nocturno confesó en 2018 que escucha golpes en puertas cerradas y murmullos sin origen. Los turistas reportan cambios bruscos de temperatura cerca de las celdas, como si el aire se espesara con lamentos. Montjuïc no es solo piedra e historia. Es un lugar donde el pasado se niega a morir, donde los muertos todavía caminan entre sombras. Estos muertos que deambulan por Montjuïc plantean una pregunta inquietante. ¿Por qué permanecen? Quizá porque su sufrimiento quedó grabado en la piedra. Soldados olvidados, prisioneros torturados, políticos ejecutados como companies, almas atrapadas en el lugar donde encontraron su fin más cruel. Sus ecos no son meros recuerdos, sino presencias que demandan ser reconocidas. Cuando visitas Montjuïc, no solo ves un monumento, experimentas la memoria viva de la tragedia. Esa sensación de ser observado, ese frío repentino, esos susurros en pasillos vacíos, son el precio de siglos de violencia. El castillo se ha convertido en un espejo de nuestro pasado más oscuro, recordándonos que algunas heridas nunca cicatrizan. ¿Te atreves a enfrentar este legado? Suscríbete a Pesadilla Urbana para explorar más secretos de España. Próximamente, el enigma templario de Ponferrada. Comenta si has sentido estas presencias, o si conoces otros lugares donde la historia aún respira. Pero recuerda, en Montjuïc nunca estás realmente solo.